El poder sagrado que transforma vidas más allá del amor, descubre el milagro profético revelado, en un pequeño pueblo rural de México, donde el cielo abrazaba cada amanecer con la luz dorada del sol y el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. María se enfrentaba a la tormenta más oscura de su vida. Su hijo menor, Daniel, un niño de risas contagiosas y corazón puro, estaba enfermo. La enfermedad había entrado como un ladrón en la noche, robando su alegría y sembrando la desesperanza en su hogar. Los médicos, con miradas de compasión, habían dicho lo que ningún padre quisiera escuchar: no hay nada más que podamos hacer. Sin embargo, María, con su fe inquebrantable, no podía aceptar ese destino. Cada tarde, en la capilla de la Virgen de Guadalupe, el murmullo de oraciones y súplicas llenaba el aire. Era un lugar sagrado donde la devoción brotaba como una flor que nunca se marchita. María se aferraba a las enseñanzas del catecismo mientras sus manos temblorosas sostenían rosarios gastados por el uso. Señor, tú has hecho milagros antes. Hazlo de nuevo, clamaba. La luz de las velas parpadeaba, reflejando la lucha interna de su espíritu. Pero las voces de sus familiares, aterradas por la realidad, resonaban en su mente, sugiriendo que ya era hora de rendirse. Como a veces la fe se siente como una batalla. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, María sintió algo que la inquietó. Fue un viento suave que acarició su rostro y le llenó el corazón de esperanza. Recordó un antiguo sermón sobre la intercesión de la Virgen y los milagros que habían transformado vidas en su comunidad. María sabía que su hijo merecía un milagro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. María, impulsada por esa luz divina, convocó a su comunidad. Aquella noche, la capilla se llenó de almas devotas, oraciones fervientes resonaban en el aire cargado de emoción. Cada vela encendida era una nueva esperanza, cada lágrima un rayo de fe. Los murmullos se transformaron en cantos que resonaban con la fuerza de un milagro inminente. Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros. El ambiente se tornó electrizante, como si el cielo mismo estuviera escuchando. Cuando la noche alcanzó su clímax, María, rodeada de su comunidad y su amado hijo, sintió una energía desbordante, una presencia que superaba lo humano. Daniel, en medio de su sufrimiento, levantó la vista y sonrió. Una luz celestial pareció envolverse a su alrededor, y en un instante que pareció eterno, se produjo lo inesperado. Daniel se levantó, sano y sonriente, como si nunca hubiera estado enfermo. Los gritos de júbilo estallaron, la fe había triunfado, y con ella, la comunidad despertó como un nuevo amanecer. Pero aquella sanación no solo transformó a Daniel, era un llamado que resonaba en los corazones de todos. Ahora, la pregunta era, ¿qué más puede suceder si la comunidad continúa unida en fe? En ese momento, la fe que parecía desafiante se convirtió en un faro que iluminaba el camino. ¿Estaba María lista para seguir esa luz, aunque lo desconocido les aterrara? La historia apenas comenzaba. La alegría en la capilla se desbordó como un torrente de agua viva. La comunidad, abrazada por el milagro de Daniel, se sintió revitalizada. Cada rostro brillaba con la luz de la esperanza, y las sonrisas se multiplicaban como flores en primavera. María, con el corazón latiendo con fuerza, miraba a su alrededor y sentía que todo a su alrededor había cambiado. Había un nuevo propósito en el aire, un susurro sagrado que parecía llamar a cada persona a unirse en ese nuevo camino de fe. Los murmullos entre los congregados comenzaron, como una corriente de promesas. ¿Qué más se puede lograr cuando estamos juntos?, decía doña Isabel, una de las ancianas del pueblo, mientras abrazaba a su nieta. La Virgen está con nosotros, susurraba otro, dejando escapar una risa nerviosa, pero llena de alegría. El eco de las palabras resonaba como un alegre canto, una oda a la inevitable intervención divina. María,
aún en estado de asombro, se acercó a Daniel, quien ahora corría con energía. Su risa era música para sus oídos, un regalo que nunca dejó de anhelar. Se agachó para abrazarlo, y en ese momento, una paz abrumadora inundó su ser. Gracias, Señor. Gracias, repetía, como un mantra. Pero en la intimidad de su corazón, una pregunta inquietante la atormentaba, ¿y ahora, qué haremos con este milagro? Con el pasar de los días, la vida comenzó a girar en torno a la experiencia que vivieron. La capilla, antes un refugio de súplicas, se convirtió en un faro de luz. Los fieles llegaron con nuevas intenciones, vidas quebrantadas buscando restauración, corazones solitarios buscando amor. María decidió hablar con el párroco, el padre Antonio, un hombre de fe profunda que entendía el poder de la voz unida de la comunidad. Hemos visto una intervención divina, le dijo María, casi sin poder contener su entusiasmo. Debemos seguir adelante, debemos invitar a otros a experimentar esta luz. El padre Antonio, con su sabiduría serena, acarició su barbilla, reflexionando. Es un buen pensamiento, María. Pero el camino no siempre será fácil. La fe es un viaje lleno de desafíos. ¿Estás lista para enfrentar cada uno de ellos? María no dudó. Con una determinación renovada, asintió. Lucharemos juntos, como comunidad. Con cada nuevo alma que llegue a nuestra puerta, cada historia de lucha, nos acercaremos más a nuestro propósito divino. Así, María y el padre Antonio comenzaban a organizar un evento en la capilla. Invitarían a todos, no solo del pueblo, sino de los alrededores. Era una oportunidad para compartir su testimonio, para mostrar la grandeza del amor de Dios. Sabían que podían hacer una diferencia, cada vida tendría su eco en la eterna sinfonía de la fe, pero en el corazón de María, había una inquietud persistente. La luz de Daniel no solo era el inicio de una nueva era para el pueblo, había señalado algo más grande, un llamado que resonaría más allá de las fronteras de su hogar. Sin embargo, el camino era incierto y las fuerzas oscuras a menudo acechan. Iremos hacia adelante, pensó, mientras miraba a su hijo correr bajo el sol radiante. Pero, ¿será suficiente la fe para enfrentar lo que aún no hemos visto? Con esos pensamientos danzando en su mente, María preparó su corazón y su espíritu para lo que vendría. La historia apenas comenzaba, y con ella, las semillas del futuro ya estaban germinando. Pero, ¿qué desafío les depararía el destino? ¿Estaba la comunidad lista para los caminos que Dios había preparado para ellos? Las respuestas aguardaban, y el viento parecía susurrar, el verdadero milagro estaba por llegar. María se despertó una mañana sintiendo un ardor en su pecho, como si el universo entero la estuviera llamando a prepararse. No era solo la emoción del evento que se acercaba, era algo más profundo, una inquietud que la empujaba hacia adelante. Decidió que, además de las invitaciones, era hora de buscar testimonios, relatos de vida que mostraran la esencia del milagro que su comunidad había experimentado. Mientras recorría el pueblo, vio a sus vecinos con diferente mirada. Las caras de dolor que había conocido se transformaban lentamente en rostros donde empezaba a aflorar la esperanza. Se acercó a la casa de la señora Marta, una mujer que había perdido a su esposo hacía años y que raramente sonreía. Al entrar, el ambiente aún desprendía el olor de las flores marchitas que solía tener en su jardín. Marta, querida, he venido a hablarte. Te he visto en la capilla, y creo que tu historia es importante. La comunidad necesita escuchar tu luz, le dijo María con ternura. Marta la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué luz puedo tener, María? Solo tengo recuerdos de dolor. Eso es precisamente lo que quiero escuchar, respondió con firmeza. El dolor también tiene su poder, y cuando lo compartimos desde el amor, podemos ayudar a otros a sanar, y así, Marta comenzó a hablar. Su voz titubeante se fue haciendo fuerte, mientras compartía cómo el amor de su esposo aún la acompañaba, cómo la fe le había dado fuerzas los días más oscuros. Cada palabra era como un ladrillo que construía un puente hacia el corazón de María. Al salir, María sentía que cada historia tejía un manto de amor que conectaba a cada miembro de la comunidad. La fuerza del testimonio de Marta le recordó a María que el verdadero milagro no solo era lo que había pasado con Daniel,
sino toda la vida que palpitaba a su alrededor. Ya de regreso a casa, entusiasmada, se encontró con Daniel jugando en el patio. Al ver a su madre, corrió hacia ella. María lo levantó en brazos, sintiendo la calidez de su pequeña alma. Daniel, está pasando algo hermoso en la comunidad. El amor y la fe están trayendo a la vida a muchos. ¿Puedes sentirlo? Sí, mamita, es como si el sol estuviera sonriendo a todos, respondió el niño con la sinceridad y magia que solo un niño puede tener. La paz en el corazón de María era inquebrantable. Aquella conexión que sentía tan profunda, ese sabroso sentimiento de estar unida con otros, era lo que quizás Dios quería que todos experimentaran. Era el momento de reunir esas historias y convertirlas en un ecosistema de fe. Había decidido, la reunión no solo sería una celebración, sino también un espacio para compartir, llorar y sanar juntos. Con tal visión, se reunió nuevamente con el padre Antonio. Necesitamos un espacio donde todos puedan contar sus historias. Un lugar donde el amor y la fe se tejan con nuestras vidas. Eso será el verdadero milagro que compartiremos, propuso María con fervor. El padre Antonio sonrió, asintiendo. Te apoyaré, María. No subestimemos el poder de un testimonio sincero. Es una antorcha que ilumina el sendero hacia la fe. Mientras tanto, el viento soplaba suave, y con él llegaban ecos de susurros entre la comunidad. La anticipación crecía como el suave parpadeo de estrellas al caer la tarde. Pero en medio de esa calidez, una sombra oscura se acercaba lentamente, susurrando advertencias silenciosas. Aquellos que ya habían sentido la luz, también sentían la tentación de regresar a la sombra. María sentía este desafío latente. Su fe debía ser probada, y el camino hacia adelante no sería fácil. Dios, ayúdame, clamó en silencio, mientras el cielo se tornaba anaranjado, las luces del evento titilaban en su mente, y la pregunta giraba ferozmente: ¿estaremos listos para las pruebas que vendrán? ¿Podrán nuestros corazones sostener tanto amor? Esa noche, mientras la luna brillaba intensamente, un nuevo murmullo comenzó a brotar en el corazón del pueblo. Un eco entre las almas, un llamado divino que resonaba justo bajo la superficie, y María se preparaba para descubrirlo. María se despertó al día siguiente con la luz del amanecer colándose por la ventana. Era una luz suave y dorada, como un abrazo cálido. Al sentarse en la cama, aún sentía esa inquietud en su pecho, pero ahora había una mezcla de expectativa. Se dio cuenta de que el evento de esa tarde sería más que una simple reunión, era la oportunidad de dar voz a los que habían estado en silencio. Mientras se preparaba, su mente danzaba entre las historias que deseaba recopilar. Había tantas vidas entrelazadas en su comunidad, tantos momentos de oscuridad que, a través de la fe, habían encontrado la luz. Cada sonrisa oculta detrás de una lágrima, cada aliento dado después de una batalla, contaba. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo, como si el eco de cada historia ya empezara a vibrar en el aire. Al salir, se encontró con doña Clara, una anciana que siempre ofrecía palabras amables, pero que también había conocido la tristeza. María la saludó con una calidez sincera. Clara, ¿cómo te encuentras hoy? Como un pájaro en libertad, querida, respondió la anciana, sus ojos chispeando con vida. He estado recordando cómo cada desafío que enfrentamos nos hace más fuertes, ¿verdad? Exactamente, asintió María. ¿Te gustaría compartir tu historia esta tarde? Clara sonrió levemente, un brillo de compasión en su mirada. Creo que ha llegado el momento de contar cómo el amor y la fe pueden levantar incluso el corazón más pesado. María sonrió, sintiendo que cada historia era un hilo en el tejido de la comunidad. Avanzó un poco más y se encontró con Esteban, un joven que había luchado con su propia sombra. Un día, mientras paseaban juntos, vio a Esteban sentado en un banco, mirando al vacío. Esteban, ¿todo bien?, le preguntó María, preocupada. Solo pensando en cómo esta vida a veces parece tan agobiante, admitió, pasándose la mano por el cabello. Te entiendo, pero he visto cómo la fe puede transformarnos. ¿Has pensado en compartir qué ha hecho Dios en tu vida? Sugirió ella, instándolo con la mirada. Él la miró fijamente, y tras un momento de silencio, una chispa de luz encendió su mirada. Quizá no sé si estoy listo aún.
Este es el momento para descubrirlo juntos, dijo María, alzando una mano para tocar su hombro. Cada testimonio cuenta. No está solo en esto. A medida que avanzaba por el pueblo, María sentía cómo su corazón se expandía. Cada conversación, cada sonrisa, era una confirmación de que el milagro ya estaba sucediendo. Pero, a pesar del alivio que sentía, el eco de la sombra oscura seguía resonando en su mente. ¿Qué harían aquellos que elegían no compartir su luz? La duda acechaba, pero el deseo de construir un espacio seguro para todos la llenaba de valor. Al llegar a la capilla, se encontró con el padre Antonio, que ya estaba organizando las sillas. María, el pueblo se siente diferente hoy, le dijo, observando el brillo en sus ojos. ¿Crees que nos están preparando para algo más grande? Espero que sí, respondió ella, sintiendo que cada latido de su corazón se sincronizaba con el eco de lo que estaba por venir. Pero también siento que debemos estar listos para las pruebas. La tentación de rendirse puede ser fuerte. Mientras se preparaban, un súbito viento sopló por la capilla, haciendo que las velas temblaran en sus soportes. Fue como un susurro divino que atravesó el lugar. María cerró los ojos por un momento, apreció el frío y la calidez de la luz en su rostro. Señor, guía nuestros corazones, murmuró, mientras veían cómo la gente comenzaba a llegar. Una nueva pregunta apareció en su mente: ¿estaremos dispuestos a afrontar la oscuridad que se cierne cuando la luz se desata? Justo cuando esta reflexión atravesaba su mente, un murmullo creciente emergió de entre la multitud. Había algo más en el aire, una expectativa que estaba a punto de manifestarse, y María sentía que era solo el comienzo. María respiró profundo mientras sus pensamientos volaban entre las ansias de lo que estaba por venir. La capilla, con sus paredes de madera y las suaves luces de las velas, se convirtieron en un refugio, un lugar donde la comunidad podría reunirse no solo a escuchar, sino a vibrar en una misma sintonía de esperanza. Las primeras personas comenzaron a entrar, algunas con sonrisas tímidas, otras con miradas que revelaban historias no contadas. María, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a cada uno. Bienvenidos, hermanos, decía, su voz un eco cálido que envolvía a los presentes. Hoy tenemos la oportunidad de ver cómo el amor de Dios transforma cada vida. Con cada abrazo, cada saludo, sentía que la atmósfera se cargaba de algo especial. Era como si el propio Espíritu Santo estuviera moviéndose entre ellos, susurrando promesas de sanación y redención. Algo dentro de María ardía con fervor, sabía que cada voz en ese lugar tenía el potencial de tocar corazones. Doña Clara, que hasta ese momento había permanecido un poco apartada, fue la primera en tomar valor y acercarse. Con una mirada llena de determinación, se levantó. Quiero contar algo, anunció. Su voz temblaba al inicio, pero rápidamente se llenó de firmeza. Cuando perdí a mi esposo, creí que nunca regresaría a la luz. La oscuridad me envolvía, la sala se silenció, los murmullos se apagaron al escuchar su testimonio. Era la fe la que me sostenía, me mostraba un camino a seguir, aunque el dolor parecía interminable. Cada mañana, al despertarme, rezaba y pedía fuerzas. Y un día, en medio de mi dolor, Dios me mostró que había otros que necesitaban mi luz también. Así fue como aprendí que no solo se trata de nuestras batallas, sino de cómo nuestras historias pueden inspirar a otros. Los rostros de los presentes reflejaban empatía y asombro. Esa chispa de valentía de Clara encendió un fuego en el corazón de muchos. Al terminar su relato, aplausos suaves comenzaron a sonreír por todo el recinto. María sintió el calor en su pecho, como si Dios mismo estuviera sonriendo por la valentía de Clara. Entonces fue el turno de Esteban. Con un susurro nervioso, él tomó la palabra. Siempre pensé que mi historia no importaba, comenzó. La sala lo escuchaba con atención. Luché con mi identidad, sentía que no encajaba. La ansiedad me envolvía hasta que comprendí que incluso en mis momentos más oscuros, la luz de la fe me seguía. Me enseñaron que el amor de Dios no se mide por nuestras fallas, sino por nuestras ganas de levantarnos. A medida que compartía su experiencia, la energía de la sala creció. Era un recordatorio poderoso de cómo la transformación es posible, incluso en medio de las sombras. María vio lágrimas en algunos rostros y sonrisas en otros.
La compasión y el amor fluían como un río, atravesando corazones cargados. Luego, una mujer joven, que había estado observando en silencio, se levantó. Con ojos llenos de inquietud, dio un paso al frente. Yo he estado luchando con mi fe. A veces siento que es imposible encontrar paz en medio del caos. Su voz era un hilo de dolor, pero también de esperanza. Hoy, aquí con ustedes, me doy cuenta de que no estoy sola. Tal vez el camino no sea fácil, pero quisiera contar mi historia, y sé que juntos podemos hallar las respuestas. El ambiente se volvió electrizante, la unión de esos testimonios comenzó a tejer un manto de amor colectivo. Mientras María observaba, un pensamiento resonó en su corazón, ¿y si esta reunión es solo un eco de lo que vendrá? ¿El principio de algo mayor? Sabía que estaban tocando algo divino, que su comunidad se estaba levantando, lista para enfrentar no solo sus propias tormentas, sino las que vendrían, y justo en ese instante, un viento fresco barrió el interior de la capilla, haciendo que las velas titilaran. María sintió que el cielo se abría. Aquella era la promesa de Dios, un recordatorio de que aún en la lucha, había un amor que todo lo cubría. La reunión continuó, pero María entendió que la verdadera historia apenas estaba comenzando a escribirse. Los corazones abiertos, las voces dispuestas, y la comunidad que renace desde sus sombras, preparándose para algo inimaginable. Al final de la tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, María reflexionó, ¿qué pasará cuando nuestros testimonios se entrelacen con la vida de aquellos que aún tienen miedo de hablar? La expectativa en su alma era palpable, y supo que el camino hacia la luz apenas empieza. María se quedó en la capilla, rodeada de murmullos de esperanza y fe. El ambiente había cambiado, como si cada testimonio hubiera sembrado semillas en el corazón de los presentes. La comunidad ahora estaba unida, y cada persona irradiaba un brillo especial. Era un momento sagrado, lleno de promesas. De repente, se escuchó el sonido de un tambor distante, rítmico y profundo. Llenó la capilla, como un latido que resonaba en los corazones. María sonrió, sintiendo que la música era la voz de Dios llamando a su gente. «Escuchan eso», dijo, «no es solo un tambor, es el llamado de la comunidad unida». Listos para alabar, la energía se elevó, y comenzaron a levantarse las manos. Doña Clara empezó a cantar con fuerza, su voz clara y llena de vida. Esteban la siguió, y pronto todos se unieron en un himno que llenaba cada rincón. Las paredes de madera reverberaban con la fe colectiva. Cada nota era un viaje hacia lo divino, una conexión tangible con el amor de Dios. Mientras cantaban, María observó a la joven que había compartido su lucha. Sus ojos, antes llenos de duda, ahora brillaban con una luz renovada. La música la envolvía, como un abrazo que animaba su espíritu. María sintió un impulso en su corazón. «Vamos a orar por ella», pensó. Así que se acercó, invitando a otros a unirse. La mujer, con sinceridad y un poco de temor, aceptó la invitación. En círculo, unieron sus manos y comenzaron a orar. Fue un momento de vulnerabilidad, donde cada palabra dicha era como agua fresca en una tierra sedienta. Uno a uno, comenzaron a compartir sus peticiones, y cada historia resonaba en el espíritu de la comunidad. «Dios, dame paz en medio de mi tormenta», susurró una voz. «Fortalece mis pasos», pidió otra. María escuchó cada uno de esos latidos, esas súplicas llenas de fe, y al mismo tiempo, sentía que algo más estaba ocurriendo. Una corriente de amor fluía en el aire, acariciando los corazones, y María se dio cuenta de que el Espíritu Santo estaba entre ellos, haciendo algo nuevo. Era una transformación, un milagro en proceso. Las oraciones se convirtieron en alabanzas, y las alabanzas en lágrimas de alegría. Todos eran parte de un mismo cuerpo, un solo aliento. En ese instante, la mujer joven volvió a levantarse. Esta vez era diferente, su voz estaba cargada de poder. «Quiero ayudar. Quiero ser esa luz que otros necesitan», declaró. A medida que hablaba, su voz resonó con una autoridad genuina. Las miradas se clavaron en ella, y María sintió que el propósito de Dios comenzaba a florecer entre ellos. La atmósfera se tornó eléctrica. La comunidad no solo escuchaba, sino que también actuaba. Se podía sentir un impulso, un deseo colectivo de salir y compartir sus historias.
Era como un fuego que se avivaba, como si cada corazón quisiera encender el de otro. María sintió que algo se estaba gestando ahí, en medio de ellos. Era el poder de la fe colectiva. Mientras la noche caía, la luz de las velas se volvió aún más intensa. Un rayo de luz entró por una ventana, iluminando el rostro de cada persona, como si el cielo mismo estuviera sonriendo sobre ellos. María, con la voz entrecortada por la emoción, recordó las palabras que el Señor había colocado en su corazón: lo que yo he empezado en ustedes, lo llevaré a cabo. Caminando entre los presentes, intercambiaron miradas de determinación y fe renovada. Mañana será un nuevo día, pensó María, y juntos seremos la luz que ilumina aún más caminos. La historia apenas comenzaba, pero ella sabía que cada paso dado sería un testimonio de la omnipotente gracia. Al mirar hacia el futuro, una pregunta emergió en su mente: ¿qué otros milagros nos esperan cuando nos unimos en la fe y desafiamos nuestras dudas? Con cada latido en su pecho, la certeza se apoderó de ella, entrelazando sus corazones en una comunión profunda y sagrada. Era hora de abrir la puerta a lo desconocido, a lo que Dios estaba preparando. ¿Qué descubrimientos y revelaciones aguardaban en el horizonte? La capilla estaba viva. La energía del amor y la fe flotaba en el aire como la fragancia dulce de flores en un campo en primavera. María se sintió transportada, como si cada persona allí presente fuera parte de un gran tapiz tejido por manos invisibles, unidas en un propósito más grande que ellos mismos. Los rostros reflejaban un brillo especial. Las lágrimas de alegría se mezclaban con sonrisas y abrazos. Entre la multitud, doña Clara, aún con su voz vibrante, continuaba entonando una melodía. Era una canción que hablaba de esperanza, de renacimiento, y cada palabra resonaba de manera profunda en los corazones de los presentes. A medida que la música continuaba, María se cuestionó: ¿qué pasaría si cada uno de nosotros se atreviera a compartir su propia historia? En su mente, una chispa de inspiración comenzó a brillar. Dediquémonos a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pensó, y así podremos alentar a otros. Tomando una respiración profunda, se dirigió nuevamente a la comunidad con voz firme. Queridos amigos, hoy hemos compartido oraciones, pero también tenemos experiencias que contar. Historias que pueden encender la fe de otros. ¿Querrían unirse a mí y compartir lo que Dios ha hecho en ustedes? Hubo un momento de silencio, un instante sagrado para que la inquietud se disipara. Luego, uno a uno, varios comenzaron a levantarse. Esteban fue el primero. Con humildad, relató cómo, tras muchos años de trabajo incansable, finalmente había recibido una oferta de empleo que parecía un sueño. No solo es el sustento, dijo con lágrimas en los ojos, es la confirmación de que Dios nunca nos abandona. La joven que había compartido su lucha también se levantó. Con renovada valentía, habló sobre la manera en que su carga había sido aligerada y cómo ahora podía ver un camino nuevo abrirse ante ella. Hoy quiero ser un testimonio para los que están en oscuridad, exclamó con voz firme. Cuando siento que el miedo me envuelve, confío en que su luz brilla más fuerte. El intercambio continuó, y pronto la capilla se llenó de relatos de sanación, provisión y libertad. Cada historia tenía un aroma único, un eco de milagros vividos, y María sentía que cada palabra construía puentes invisibles entre los corazones que allí se reunían. Era un sagrado intercambio de vida. La atmósfera se llenó de un calor especial, como si el mismo Espíritu Santo estuviera danzando entre ellos, invitándolos a conocerlo más. María vio los rostros iluminados, entendiendo que estaba ocurriendo algo extraordinario, un despertar. Baldío de incredulidad, cada relato derribaba muros de duda y construía un nuevo reino de esperanza. Pero entonces, un susurro interrumpió la euforia, asomando su cabeza entre la multitud. Una voz en el fondo, más serena pero firme, comenzó a hablar. Era don Miguel, un anciano que había estado en la comunidad desde sus inicios. Su voz resonó con una reverberación profunda, acallando el murmullo. Hijos e hijas de esta bella comunidad, estamos presenciando un momento sagrado. Pero, ¿estamos preparados para lo que vendrá? Deberemos ser valientes, porque Dios está por obrar entre nosotros de maneras que ni imaginamos. Las miradas se cruzaron, la incertidumbre flotaba como un velo tenue en el aire. María sintió que había un nuevo desafío en el horizonte. La fe que despegaban era solo el principio, ahora se abría una oportunidad para algo más grande,
algo que podría cambiar el rumbo no solo de sus vidas, sino de toda la comunidad. Así, mientras la noche avanzaba y las velas parpadeaban, María supo que había llegado el momento de descifrar lo que venía. La emoción palpitaba a su alrededor, como un canto ancestral que convocaba a cada corazón a prepararse para la revelación de un nuevo milagro. ¿Qué cambios traería consigo la intervención divina que estaba a punto de manifestarse? Los murmullos de la comunidad eran como una melodía en crescendo, una sinfonía de expectativas y anhelos. María sintió como el aire se volvía más denso, cargado de una anticipación que hacía vibrar su corazón. La luz de las velas iluminaba el rostro de don Miguel, quien se erguía como un faro en medio de la marea de emociones. Estamos en el umbral de algo glorioso, continuó, su voz resonando en cada rincón de la capilla. Dios desea tocar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Estemos listos para abrir nuestros corazones y aceptar lo nuevo que Él trae. Con esas palabras, María comprendió que la fe y la valentía no eran solo una respuesta a la tristeza, sino un llamado a la acción. Este creciente fervor no solo debería ser testificado, sino también compartido. Al salir de la capilla esta noche, no serían los mismos, habrían sido transformados por la experiencia. Entonces, un nuevo corazón se levantó entre la multitud. Era Valeria, una mujer de su comunidad que había visto momentos oscuros en su vida. Con un brillo especial en sus ojos, comenzó a hablar. Hace unos meses, estaba perdida. Pero un día, mientras oraba, sentí que el Espíritu me decía que todo lo demás podía esperar, que debía enfrentar mis miedos. Y así lo hice. La comunidad la miraba absorta. Por primera vez en años, decidí perdonar. Y a medida que lo hacía, cada carga que llevaba se desvanecía. Entendí que el perdón es un acto de libertad, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Desde entonces, he sido capaz de acercarme a aquellos que sentía que nunca podría perdonar. Dios me ha dado un nuevo aliento. Las lágrimas de algunos comenzaron a caer, y las palabras de Valeria resonaban como un eco de vida, alentando a otros a abrir sus propias historias. Con su testimonio, la atmósfera se tornó aún más vibrante, aún más llena de esperanza. María sintió que este momento era una conexión divina. Cada historia traía consigo un ladrillo para edificar un nuevo templo de fe, una comunidad más fuerte y unida. Sabía que lo que comenzaba como una simple reunión de oración se transformaba en una rebelión de amor y fe. ¿Qué más hay en el corazón de ustedes?, preguntó, contagiando con su entusiasmo. ¿Qué otras historias nos gustaría escuchar? Cada uno de nosotros tiene un milagro que contar. De pronto, una voz familiar levantó la mano. Era el joven Samuel, conocido por su entusiasmo contagioso. Un año atrás, luchaba con la ansiedad. No podía dormir, ni siquiera disfrutar de un día soleado. Pero un día, decidí confiar en el Señor, dejar mis cargas a sus pies. Desde entonces, me ha mostrado que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy puedo decirles que realmente estoy libre. La capilla estalló en aplausos, y las sonrisas llenaban el lugar. La vida se renovaba entre ellos, una transformación que iba más allá de las palabras. La luz de Dios brillaba intensamente, y la fe se tornaba palpable, como un manto que abrigaba a cada miembro de esa comunidad. Sin embargo, en medio de la celebración, don Miguel alzó su mano para pedir silencio. Sus ojos se cerraron por un instante, como si estuviera en comunión con lo divino. No se olviden, amigos míos. Este fuego que arde entre nosotros es el comienzo, no el final. Debemos ser valientes, porque lo que Dios está por hacer nos llevará a un viaje más profundo e impactante. María respiró hondo, sintiendo el desafío a su corazón. ¿Qué significaría esto para nosotros?, pensó. ¿Qué pasos tendrían que tomar para seguir el camino que Dios estaba abriendo? Mientras la noche se llenaba de un poder divino, el eco de cada palabra pronunciada seguía resonando en su mente. Ana, una madre que había guardado silencio hasta ahora, se perfilaba en su encuadre, con una pregunta en su corazón. ¿Estamos listos para ser la luz en el mundo? ¿Realmente creemos en la promesa de nuestra transformación? Las palabras quedaron flotando en el aire, dejando a todos en un momento de contemplación profunda. La capilla, una vez más, se volvió un espacio sagrado.
donde el misterio de lo que estaba por venir prometía ser no solo un regalo, sino un verdadero desafío a la fe. ¿Qué responderían ante este llamado a la acción? ¿Estarían dispuestos a seguir adelante? La anticipación se palpitaba en el aire. La historia estaba lejos de terminar. María sentía que el aire cargado de preguntas y anhelos pulsaba como un tambor en su pecho. A su alrededor, las miradas de sus hermanos reflejaban inquietud y esperanza. La luz suave de las velas parecía danzar, como si el Espíritu Santo estuviera físicamente presente, invitándolos a más. Don Miguel volvió a abrir la boca, y todos contuvieron la respiración. El amor nos llama a acciones concretas. La transformación no solo es un sentimiento, es un movimiento. Si hemos recibido perdón, ¿por qué no ser mensajeros del mismo? Las palabras del pastor resonaban como un eco de antiguas verdades. Cada miembro de la comunidad comenzó a sentirse desafiado, como si unas cuerdas invisibles los unieran en un mismo propósito. María quería contagiarse de ese fervor, deseaba ser parte del milagro que estaba surgiendo entre ellos. Una voz fuerte interrumpió sus pensamientos. Era Luis, un hombre que había estado sufriendo en silencio por la pérdida de un ser querido. He estado aquí, en esta misma capilla, caminando en la oscuridad. Creía que mi dolor me definía. Pero al ver a Valeria y Samuel, entiendo que el sufrimiento puede ser un puente hacia la luz, dijo, y su voz temblaba con verdad. Hoy quiero romper ese silencio. La comunidad se acercó un poco más, formando un círculo de apoyo alrededor de Luis. Con cada palabra, la atmósfera se volvió más intensa. Así que, aquí estoy, dispuesto a llevar mi dolor y ofrecerlo como testimonio. Sé que Dios puede cambiar mis lágrimas en risa. Quiero que me guíen hacia esa luz. Un susurro de asombro recorrió la sala. María sintió como si el peso de las dudas se levantara. Aquí, en este lugar sagrado, estaban intercediendo unos por otros, formando un lazo de amor que desafiaba toda lógica. Era un testimonio vivo de lo que podía suceder cuando se abren los corazones. A medida que las historias se compartían, un torrente de liberación comenzó a fluir. Las confesiones, las lágrimas y las sonrisas eran como corrientes entrelazadas que formaban un río de redención. Una mezcla de sentimientos envolvía a todos, tristeza, dolor, pero también esperanza, renacimiento y fe. Entonces, una joven se levantó con un rostro iluminado por una revelación. Yo quiero ayudar. He trabajado con personas en situación de calle, y siempre pensé que mi esfuerzo era pequeño. Pero creo que si nos unimos, podríamos hacer una gran diferencia. Podemos llevar el mensaje de amor de Dios a aquellos que más lo necesitan. Los murmullos de ánimo comenzaron a llenar la capilla. María no podía creer lo que estaba escuchando. Eran tantos los llamados, tantas las luces encendidas. Uno tras otro, los corazones se iban abriendo. El compromiso colectivo fue en aumento, semillas de amor estaban siendo sembradas en esta tierra fértil. La luz que hemos recibido no es solo para nosotros, insistió don Miguel. Es un llamado a salir, a convertirnos en faros en la oscuridad. No queremos ver las vidas transformadas a nuestro alrededor. María, con el corazón latiendo con fuerza, levantó su mano. Quiero ser parte de esto. ¿Cómo podemos realmente llevar a cabo este llamado? Estoy lista para dar el paso. El pastor sonrió y asintió. El primer paso es salir de nosotros mismos y enfocarnos en los demás. Cada pequeño acto de amor tiene el poder de cambiar vidas. Si cada uno de nosotros trae un otro, comenzaremos a ver el milagro que Dios quiere hacernos vivir. La capilla estalló en amores compartidos, promesas y abrazos que sellaban un nuevo pacto. Era un momento de renovación, de despertar. El fuego que habían encendido no solo prometía calor, sino también acción. María se sintió más viva que nunca, entendiendo que el camino hacia el servicio había comenzado. Sin embargo, en el fondo del corazón de cada uno, las inquietudes aún persistían. ¿Cómo enfrentarían la realidad fuera de esas paredes? ¿Serían capaces de sostener esa energía y compromiso en sus vidas diarias? La atmósfera se llenó de una expectativa fresca, una inquietud que prometía más. El eco de las palabras de don Miguel resonó en sus mentes. Este es solo el principio. Dios está en el movimiento, amigos míos. Mientras las luces parpadeaban, una voz nueva emergió en sus corazones.
La pregunta que resonaba ahora en el aire era clara y poderosa: ¿cómo se verá nuestra comunidad cuando permitamos que el amor de Dios nos lleve, cuando nos atrevamos a ser diferentes? La historia apenas comenzaba. ¿Estaban listos para descubrirlo juntos? María se despertó en una nueva mañana, llena de promesas. La luz del sol entraba en su ventana, trayendo consigo la calidez de una paz que parecía estar anclada en lo más profundo de su ser. La capilla había vibrado de un milagro la noche anterior, y ahora, el eco de aquellas voces unidas marcaba el ritmo de un nuevo amanecer. Dios ha comenzado una obra grande entre nosotros, pensó, mientras se preparaba para el día que debía enfrentar. Las historias compartidas habían dejado una chispa en cada corazón. María sentía como si cada palabra dicho el mundo hubiera convertido su fe en acción. Hoy, debemos llevar la luz a otros, murmuró. Se sentó a la mesa con Daniel, quien jugaba alegremente. El niño estaba sano. La risa de su hijo era un canto que recordaba el milagro vivido, pero ahora había una responsabilidad que empujaba a María hacia adelante. ¿Qué haremos hoy, mamita?, preguntó Daniel, mirando con ojos inocentes. María sonrió, sintiendo que su pequeño era la razón de cada esfuerzo. Hoy comenzaremos algo grande, hijo. Saldremos a compartir nuestras historias de amor y fe. Vamos a invitar a otros a ser parte de esto. Con el apoyo de su comunidad, empezaron a recorrer el pueblo. Cada puerta que tocaban simbolizaba un corazón que podría ser transformado. Doña Clara, Esteban y otros miembros de la congregación se unieron, creando un ejército de amor. Cada persona cuenta, su historia es parte de nuestra historia, repetía María, sintiendo el fervor crecer al ver cómo las manos se levantaban y las voces se unían. Cuando llegaron a la casa de un vecino que siempre había estado distante, el corazón de María palpitó con expectación. ¿Lo hará hoy? ¿Esta fe tendrá el poder de tocar incluso su corazón?, se preguntaba. Al entrar, el ambiente era oscuro, pero la luz que llevaban las impulsó a seguir avanzando. Con voces llenas de amor, compartieron cómo el milagro de Daniel había influido en sus vidas. Te hemos traído un mensaje de esperanza, comenzó María. Nuestra comunidad ha cambiado, y todo empezó con un milagro. No estás solo. Las palabras resonaron en la habitación. Podían ver un destello de interés en los ojos de su vecino, y aunque su rostro se mantuvo serio, supieron que la luz del amor había comenzado a penetrar. Cada visita, cada historia compartida, traía consigo nuevas conexiones. Así, entre risas y lágrimas, María sintió como su comunidad se unía más a cada paso. Sentía que estaban construyendo un puente hacia el corazón de aquellos que luchaban en soledad. Era un milagro repetido, un movimiento que tomaba fuerza, pero también traía consigo el temor a lo desconocido. Entonces, la sombra que había acechado a su corazón comenzó a materializarse en forma de dudas. ¿Estamos preparados para lo que vendrá? ¿Cómo afrontaremos la resistencia?, reflexionó. Pero en esos mismos momentos de inseguridad, recordaba lo que Dios había hecho por ellos. El fuego de la comunidad era tan fuerte que incluso las sombras no podían prevalecer. Al regresar a la capilla después de un día de acción, se sintió renovada. Había ríos de amor fluyendo a su alrededor y cada intervención hizo vibrar su corazón. Al mirar a Daniel, comprendió que la fe compartida conectaba almas. Era una red, una explosión de nuevos comienzos. Aquella noche, la congregación se reunió una vez más. En medio de cantos y alabanzas, María se levantó. Hermanos, hemos empezado algo extraordinario. La luz que tenemos no es solo para nosotros. Vamos juntos a compartirla, vamos a ser el faro de amor para aquellos que aún no han sentido su brillo. Con ese llamado, muchos comenzaron a compartir sus intenciones de llevar la fe más allá de su pueblo. Sueños de acompañar a los que sufrían, de ayudar a los enfermos, de iluminar a los perdidos. La mirada de cada uno reflejaba la esperanza que habían sembrado. Se formaron grupos con planes concretos. La comunidad no solo sería testigo de milagros, ahora serían ellos los portadores de esos milagros. La inquietud había desaparecido. En su lugar, creció un sentimiento poderoso y seguro: la fe era un camino a seguir, no un destino. María sonreía, sintiendo que la unidad construía un paisaje de amor que jamás habían conocido.
La historia de su comunidad se contaba y recontaba, cada día más vívida, cada día más llena de vida. Cuando la capilla quedó vacía y la luna comenzó a elevarse, María miró al cielo estrellado. Señor, ¿qué es lo que vendrá? ¿Qué otros milagros desbordarán nuestras vidas cuando somos un solo cuerpo? La respuesta parecía resonar en el eco de su fe. El verdadero milagro es la comunidad que se levanta en amor, reflexionó, sabiendo que estaban juntos en el camino hacia lo divino. Y así la vida florecía en el pueblo, un testimonio constante de amor y esperanza. Un solo paso de fe había desencadenado una revolución, un movimiento de devoción y unidad. El nuevo día traería consigo más historias, más milagros, y más corazones dispuestos a ser tocados por el amor de Dios. ¿Y tú, querido lector? No te quedes fuera de esta ola de transformación. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas llenas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas encuentren esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final maravilloso. Y, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Necesitas hacerlo, no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal a través de tus acciones. Hagamos juntos esta travesía de luz y amor.